Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Argentina Distópica, dejando atrás nuestra serie anterior de videos donde desarrollamos el sublime tratado que es el arte de la guerra, del chino Sun Tzu. Trazaremos a partir de hoy un nuevo paralelismo literario, en este caso, con la manera en que éste se plasma en la realidad de al menos la mayoría de los seres humanos en este tan grotesco, ridículo como triste siglo XXI. Muchos de ustedes conocerán o al menos habrán oído alguna vez el nombre de George Orwell, autor de una de las mayores obras distópicas de todos los tiempos, como es 1984, en una soberbia predicción de las dinámicas político-económicas de un mundo no tan lejano y la manera en la que, felizmente, los habitantes de aquel mundo eran sometidos, casi exigiéndolo. También, como no, el estadounidense Ray Bradbury, con Fahrenheit 451, en alusión a la temperatura a la cual los libros eran incinerados por los bomberos en aquel mundo del revés. Tendremos tiempo de analizar aquellas obras tan interesantes, sin embargo, el día de hoy los invito a adentrarnos en el desarrollo de, tal vez, la obra distópica más atinada, que más se condice con los tiempos actuales, particularmente desde el año 2020, donde el mundo bajó las persianas bajo premisas más que sospechosas, sin hablar, por supuesto, de los pastores que la profesaban y continúan hasta el día de hoy. Nacido en Godalming, Inglaterra, a finales del siglo XIX, en el año 1894, cuando estaba muriendo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, cuando estaba por nacer un tal Jorge Luis Borges, este señor llamado Aldous Huxley falleció sin siquiera llegar a las 7 décadas, en el año 1963, un hombre de cuna muy noble, como también su educación, habiendo finalizado sus estudios nada más y nada menos que en Oxford. Aldous Huxley irrumpió al gran público luego de la Primera Guerra Mundial, o de aquella gran guerra, ¿no?, que se dividió en dos partes, totalmente planeada, guionada y orquestada, como todo lo que sucede en cualquier aspecto de la oficialidad. Casado con una mujer llamada María Is, tuvo solamente un hijo y comenzó a viajar por gran parte del mundo durante los locos años 20, la posguerra, visitando no solo aquella Norteamérica en apariencia liberada, sino también el centro de aquel continente, gran parte de Europa y la India. Conocido por una prosa irónica y algo ácida, murió habiendo publicado una nutrida obra que tal vez tenga como título de cabecera el libro que vamos a tratar en el día de la fecha. Publicado en 1932, Un Mundo Feliz fue definida como una anti-utopía, o más a tono de este canal, una distopía futurista, donde Dios tal vez no había sido asesinado, como en la prosa de Nietzsche, pero sí totalmente relegado y reemplazado en la cima de su panteón por la diosa, esta diosa de los ambientes asépticos, blancos, estériles, donde la soberana reposa cómodamente en su afilada jeringa, porque en el libro Un Mundo Feliz, que repito, tiene casi 100 años, la diosa era nada más y nada menos que la diosa ciencia. Aquel mundo de aparente ensueño no adolecía de hambre, pobreza, desocupación, guerra ni enfermedad. La limpieza y la higiene estaban a la orden del día. La senectud era cosa del pasado, siendo considerada una enfermedad erradicada hacía largo tiempo. Cualquier parecido con el trato que se da hoy a los viejos es pura casualidad. En aquella sociedad nadie, salvo cuando se hallaba en profundo sueño, parecía estar solo, siendo la soledad un síntoma de alerta, un síntoma a corregir por las autoridades. Los niños, atención, hacía incontables generaciones que no tenían padres, no por ser estos enajenados de la posesión de sus hijos, sino porque la ciencia, la diosa, había logrado emular, según ellos, a la perfección el proceso de embarazo sin la necesidad de un vientre. Las mujeres eran amablemente invitadas al comienzo de su edad reproductiva a donar sus ovarios y los hombres debían hacer su respectivo aporte de espermatozoides. En una sociedad esterilizada eran los centros del Estado, aquel Estado mundial, único,
los encargados de utilizar aquellos aportes para dar a luz a los nuevos habitantes de aquel mundo mediante el uso de su avanzada maquinaria. Y así, durante 9 meses, envasados en frascos y moviéndose una determinada cantidad de centímetros cada día, 33 para ser exactos. Miren ustedes el número que usa Huxley. ¿A qué sociedades pertenecería Huxley, Orwell, Orson Welles y etcétera? Así, 33 centímetros cada día avanzaban los fetos, recibiendo día tras día su dosis de alimento, cuidados, supervisión o venenos. Sí, dije venenos porque de acuerdo a la categoría que aquel niño iba a ocupar en la sociedad, siendo del más al menos privilegiado, alfa, beta, gamma, delta o épsilon, se le administraban o no tóxicos como el alcohol. Así, al momento de nacer, o llamado por ellos decantar del frasco, de ocupar ese niño la posición menos privilegiada, la épsilon, este debía nacer con su aparato cognitivo muy deteriorado para que su labor totalmente mecánica en los trabajos más rudimentarios de la sociedad no le genere trastornos, como el preguntarse si realmente la vida se trataba de aquello, o incluso que por su cabeza aparezca el más mínimo atisbo de rebelión. No por esto, pareció muy interesante, esto también, no por esto los alfas destinados a las tareas de mayor conocimiento y poder estaban exentos de un enorme condicionamiento y vigilancia que iremos viendo a lo largo del desarrollo de los sucesivos capítulos. En el capítulo número 1, ya adentrándonos en el desarrollo del libro, Huxley enuncia que aquel gobierno omnipresente en todo el plano tenía 3 pilares fundamentales sin los cuales dicho mundo sería inviable. Veamos los 3 pilares y también su definición por la Real Academia Española. Estos eran la identidad, la comunidad y por último la estabilidad. La identidad es por definición una circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. La comunidad, por su parte, es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. La estabilidad, finalmente, es propiedad de un cuerpo de mantenerse en equilibrio estable o de volver a dicho estado tras sufrir una perturbación. Identidad, comunidad, estabilidad. Una sociedad donde desde el minuto cero cada ser tenía un rol predestinado que ocuparía hasta su último día. Esto, en su defecto, le permitiría adaptarse sin sobresaltos al esquema ya predestinado que tenía el engranaje en aquella sociedad de diseño para que su accionar la casi totalidad del tiempo no perturbase en absoluto la dinámica de su susodicha maquinaria. Y en los contadísimos casos que estos se desvíen, tenían mecanismos de respuesta inmediatos para corregirlos sin mayores inconvenientes. Ya los veremos más adelante, pero asumo que muchos se los imaginan. La escena inicial es tan curiosa como patética, ya que se desenvuelve en uno de estos titánicos centros de fecundación del gobierno, donde el director, una especie de sumo sacerdote de la ciencia, acompañaba a un grupo de estudiantes recién egresados enseñando las instalaciones del sitio, donde a la brevedad iban a comenzar a trabajar, etc. El autor destaca la actitud fascinada y casi devota que los estudiantes tenían respecto a aquella autoridad. Todos y cada uno de los parroquianos sostenía febrilmente una libreta para poner en tinta todo lo que emane de aquellos labios, los labios de la ciencia. Tal es así que al comenzar su charla el director dijo: empecemos por lo primero, anotando todos con encono tan increíble afirmación. Bueno, sería el equivalente al día de hoy a un estudio científico dice que, diciéndote un estudio científico dice que te podemos hacer creer cualquier cosa. Un pasaje interesante me pareció el siguiente, donde afirmaba el científico, el director: como todo el mundo sabe, son los detalles los que llevan a la felicidad y la virtud, mientras que las generalidades son consideradas intelectualmente males necesarios. Y esto claro y en botella.
Los que forman la columna vertebral de la sociedad no son los filósofos, sino los que se dedican a la colección de sellos y documentos. Dejando muy, pero muy a las claras que para que una sociedad hiperindustrializada y moderna como la nuestra funcione, los operarios de cada sector, oficio, profesión, la que sea, han de manifestar, en su defecto, una hiperespecialización en su tarea, cosa que vemos hoy en el día a día, sin saber todos ellos ni interesarse de alguna manera en absoluto por la macro comprensión del engranaje del que forman parte. Tienen que trabajar en lo que se les manda y callarse la boca en lo que resta. El director continuaba explicando con un inenarrable orgullo cómo habían logrado derrotar a la naturaleza, por ejemplo, mediante un método que denominaban el método Bokanovsky, en honor, por supuesto, a su descubridor, donde de un óvulo y mediante numerosas subdivisiones podían conseguirse hasta 96 embriones, los cuales al momento de ser decantados tendrían una apariencia exactamente igual y, en consecuencia, estarían destinados a las mismas tareas que el gobierno y la diosa ciencia les habían asignado. A continuación, el soberano de la ciencia explicó cómo, para no verse sobrecargada la población, y lo dijo así a bocajarro, los bebés hembras eran en un 70% esterilizados cuando aún se encontraban en los frascos, cuando aún se encontraban en lo que ese momento era el vientre. ¿Qué les habrán puesto a nuestros frascos, que afortunadamente todavía eran nuestras madres, cuando nosotros estábamos todavía transitando esos 9 meses dentro de ellas? ¿Por qué tanta esterilidad hoy en día, no? Porque aquel mundo se encontraba, según las palabras del director, fuera del reino de imitación servil de la naturaleza, para entrar de esa manera al mundo más interesante de la invención del hombre. Era una sociedad revelada a la naturaleza, una sociedad que no gustaba demasiado de los patrones y las leyes de la creación. Digamos que era una sociedad revelada al Creador, a Dios. Podríamos decir sin lugar a dudas que la sociedad de un mundo feliz era completamente satánica, ¿no? En alusión a aquel ángel caído que se reveló al Creador. Aquella dantesca escena se cierra con todos y cada uno contemplando a un operario delta, quien estaba ajustando las tuercas que modulaban el bombeo de sangre a un determinado frasco. Este frasco también estaba incubando, estaba gestando a uno de los bebés destinados a las castas más bajas en el futuro, y el director cerró esta escena afirmando: cuanto más baja la casta, menos oxígeno le suministramos. Interesante, interesantísimo el comienzo de este libro, Un Mundo Feliz, que si bien exhorto a todos, repito, a leer 1984, a leer a Ray Bradbury con Fahrenheit 451, pienso que al menos desde el año 2020, si bien todas estas obras tuvieron su dosis, nunca mejor dicho en estos tiempos, para toda la dinámica de ingeniería social que se activó, desde mi perspectiva, Un Mundo Feliz, donde podemos ver claramente una religión científica, exprofeso, a boca de jarro, totalmente flameada por aquel poder de turno, por aquel Estado mundial, por aquel gobierno mundial, se floreaba por todos y cada uno de los rincones de este plano que habitamos. Y la información privilegiada que manejaba Aldous Huxley, alguien que estudió en Oxford, no viene de una familia, no viene de un conjunto de famélicos, sino que viene de un linaje que, repito, tiene acceso al libreto, ¿no? Al guión de la gran obra de teatro que es el mundo, y sabe los movimientos que van a hacer en las piezas de ajedrez en el tablero de las siguientes 1, 2 o 3 generaciones. Leer este tipo de obras es una muy buena herramienta para saber qué es lo que ellos pretenden de nosotros y qué es lo que debemos hacer nosotros para derrotarlos.
Seguiremos desarrollando este libro en el próximo capítulo de Argentina Distópica. Por hoy llegamos hasta acá. Un saludo para todos.